Muy buen día, estimados compañeros. Hemos llegado a esta clase número 32 con el tema Teoría sobre la muerte del yo. Vamos a iniciar el día de hoy reconociendo a las escuelas de misterios. ¿Y cómo podríamos reconocer una auténtica escuela de misterios? Pues toda auténtica escuela gnóstica enseña a realizar los 3 factores de la revolución de la conciencia de acuerdo con la ley. Y el más importante de esos 3 factores es el factor morir. Por eso existe en la doctrina gnóstica el siguiente axioma: la base de la autorrealización íntima del ser es la muerte. Ahora cuestionemos, ¿cómo podríamos llegar a estar suficientemente preparados como para ver por nosotros mismos el camino que ha de llevar a la liberación, a nuestra liberación final? La doctrina gnóstica indica que lo más importante en nuestra vida es llegar a despertar. Por ejemplo, ¿qué podría saber alguien de sí mismo si está dormido? Ya sabemos que a través de los 5 sentidos, únicamente lo que podemos percibir es la sombra de la realidad, por lo cual necesitamos habilitar o rehabilitar esas otras facultades que están dentro de nosotros mismos en estado latente. Debemos tener claro que para despertar la conciencia, básicamente, nosotros debemos llevar a cabo la muerte del ego y realizar también un desarrollo armonioso de todas esas facultades que están latentes dentro de nosotros y las cuales están fuertemente vinculadas al respeto que se tenga por la energía sexual. Porque, tal como hemos visto anteriormente, es en la semilla que está contenido el prana, que a su vez contiene átomos crísticos, que justamente son los que regeneran y los que permiten rehabilitar esos 7 sentidos faltantes. Por esa razón, la clase anterior hemos visto esos 3 elementos que son la respiración, la concentración y la imaginación, que si lográramos conjugarlas o practicarlas en forma conjunta, nos van a permitir lograr el dominio del cuerpo físico, también el dominio de la mente, de las emociones y, muy importante, el dominio de la energía sexual. Por lo cual, esos 3 elementos que hemos visto en la clase anterior nos encaminan o nos conducen hacia la integración con el ser. Si logramos integrar esos 3 elementos mediante la meditación, podemos integrarnos al ser y al menos momentáneamente salir de la cárcel de los yoes, porque una vez terminada la meditación, es obvio que la esencia o conciencia, si es que logró salir, volverá a la cárcel del ego. De manera que hablar de la muerte del ego es derribar, destruir esa cárcel, esa prisión que representa el ego para nuestra propia conciencia. Y el proceso básico de la muerte del ego consta de 3 partes que son descubrir, comprender y eliminar. Cuando mencionamos descubrir, implica que nosotros vemos cómo se procesan esos yoes, cómo es que funcionan o en qué momentos tienen más fuerza, etc. Ese autodescubrimiento implica tener la autoobservación y llevarla a explorar esos 5 centros inferiores del cuerpo humano. El segundo paso es comprender. Comprender significa hacerse consciente de ese procesamiento de los yoes, ya que el ego se puede expresar en diversos niveles, desde los más sutiles a los más grotescos, dentro de esos 49 niveles de la mente. La comprensión tiene una estructura, una escala, que uno no la puede burlar o que no podemos saltarnos. La comprensión, como hemos visto anteriormente, exige aplicar la primera escala del conocimiento y obligatoriamente la meditación, porque sabemos que la mente no tiene capacidad para comprender. Para comprender
hay que ir más allá de la mente, y eso lo podemos lograr con la meditación. Porque, ¿qué es meditar? Justamente meditar es ir más allá de la mente. De modo que meditar es una herramienta con la que nosotros podemos lograr la comprensión. Y el tercer paso de la muerte del ego es eliminar los yoes. Solo es posible esa eliminación gracias a la ayuda de nuestra Madre Divina, que solamente ella tiene ese poder o facultad para eliminar el ego. Lo único que exige nuestra Madre Divina es que previamente nosotros hayamos comprendido al ego. En este paso uno se dirige a la Madre Divina en meditación, en oración, habiendo logrado el arrepentimiento. Pasemos ahora al gráfico. Como estamos viendo, si no procedemos con la muerte del ego, cada vez se hará más fuerte el principio mecánico que rige nuestras vidas y que también rige la clase de hoy, que se llama el antagonismo. Esto significa que mientras tengamos ego, siempre vamos a tener incompatibilidad, rivalidad, es decir, antagonismo con los demás y sobre todo con nuestro propio ser, situación que no nos damos cuenta y que sin embargo es el antagonismo más terrible que existe y que lamentablemente se procesa dentro de nosotros. ¿Alguna vez han visto una pareja discutir? Esa es una muestra del antagonismo. El antagonismo se sustenta con todas esas reacciones que nos caracterizan. Hay una acción por parte de alguien en nuestro entorno e inmediatamente surge en nosotros la reacción. Por ejemplo, tratemos de visualizar dos personas de diferentes partidos políticos o con diferente intención de voto. Visualice cómo discuten. Ahí se ve claro cómo es este principio mecánico del antagonismo. O tal vez se vea más claro en el ejemplo de las parejas. Tengamos muy presente que es la acción y reacción la que fundamenta, la que es la base del antagonismo. Y detrás de esa dualidad acción-reacción está el daño y la crueldad para con el prójimo. Este es el proceso justamente de cómo nos separamos del ser, configurando diversos principios mecánicos. Y el principal es este de la herejía de la separatividad, es decir, que nos alejamos de nuestra conciencia o de nuestro ser interior y nos vamos con el ego. Esto equivale a traicionar al ser. Es decir, existen dos tipos de integración. Una es la integración con el ser y la otra es con el ego. Y cada vez que nosotros entramos en el antagonismo, entramos en la ley de los opuestos, situación en la cual rigen nuestros deseos, es decir, se busca el disfrute de algo y no se concilia, o si se concilia, esa conciliación es aparente o es una conciliación egoica, en la que ambas partes buscan algo para sí mismos, como quiera que sea, siempre es para algo destructivo. Por el contrario, la conciliación exige el conocimiento y la aplicación de la ley de la cruz. Esa fue la profunda enseñanza del Maestro Jesús el Cristo, la muerte del ego en la cruz. Por lo tanto, la conciliación exige dejar de lado nuestros intereses mezquinos, nuestro ego. Y cada vez que alguien logra realizar esa conciliación, dejando de lado su ego, implica que hubo voluntad, es decir, la capacidad de hacer o no hacer algo en que se busca favorecer al prójimo. Recordemos el mayor mandamiento de todos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todo ello permite ingresar en la ley de la compensación. La ley de compensación, por una parte, implica el resarcir errores, es decir, corregir. Y por otro lado,
al haber corregido, la misma ley es la que nos da algo que permite que nosotros podamos desarrollarnos en mayor profundidad en relación al trabajo con la muerte del ego. Por eso es que en la doctrina gnóstica se menciona que la ley de la compensación es la que otorga facultades. También anteriormente hemos visto que el yo tiene el control de los 5 centros de la máquina humana: pensamientos, sentimientos, movimientos, instintos y sexo. Y los principios inteligentes que justamente permiten observar y comprender ese proceso de yo en esos centros son la autocrítica, la conciliación, la reciprocidad, la retrospección y la meditación. Sigamos ahora con la primera pregunta. ¿Qué es lo que más afecta al hombre? Ostensiblemente el yo, que es legión de demonios. Es una larva horrible metida en los distintos trasfondos de la mente. Es la bestia interna que controla ese monstruo llamado personalidad. Si estamos alertas, atentos, lograremos descubrir eso que nos atormenta, el ego, que siempre busca destruir, es terriblemente perverso. No le importa dañar con tal de conseguir sus propósitos. El yo es plural, es decir, es múltiple. Internamente nosotros somos muchos y cada uno de esos yoes está embotellando a una parte de nuestra propia conciencia. Por consiguiente, los yoes también tienen sus estructuras. Por ejemplo, la cólera puede ser por algo que no salió como queríamos, o teníamos una expectativa, o algo que nos hubiera gustado y no salió como queríamos. Inmediatamente surge la reacción en forma de ira, y en ese procesamiento tal vez entran la soberbia, el amor propio, la impaciencia, la superioridad, la intolerancia, la crítica, etc. Un aspecto que debemos hacer el esfuerzo por al menos entender es que el ego controla la personalidad, se manifiesta a través de la personalidad. Por eso es que el par del ego es la personalidad. Cada vez que se expresa el ego o nuestra personalidad a través del pensar, sentir y actuar, está en el fondo el ego. Todo eso que hemos adquirido en el medio que nos hemos desenvuelto, con justa razón el maestro lo llama monstruo, porque por ejemplo es de lo más normal ahora entre los jóvenes compartir por internet o por medios electrónicos la pornografía. Y si se compartiera, por ejemplo, estos conocimientos, inmediatamente es rechazado, cuestionado o visto como algo loco o simplemente como algo negativo, porque se ha vuelto algo normal. Se ha hecho normal el vicio de la fornicación en toda la humanidad. Todo esto representa la vida mecánica y la vida repetitiva. No hay cuestionamiento, se vive en forma inconsciente. A esto se denomina integración con el ego, es decir, vida mecánica o vida repetitiva. Vayamos al segundo párrafo. ¿Quién de vosotros tendrá el valor de conocerse a sí mismos? Parece increíble que nosotros, viviendo dentro de los moldes de nuestros hábitos, no conozcamos esos moldes que condicionan nuestra vida. Necesitamos estudiar nuestros hábitos. Ya hemos visto que en la personalidad están los hábitos, esos moldes que hemos adquirido del mundo exterior, la manera en que nos han moldeado. Van desde las costumbres, las tradiciones, los hábitos y también los vicios que hemos adquirido de los demás. Hábitos que en este instante ponemos en cuestionamiento. Por ejemplo, fumar, tomar licor, en relación al sexo, en relación a nuestro comportamiento, etc. Ya sabemos que el 3% de conciencia está adormecida en los hábitos. Por esa razón, primero tenemos que desadormecer ese 3%, que está justamente adormecido por los hábitos. Y seguidamente, habiendo liberado ese 3%, tenemos que ir al rescate del 97% de conciencia dormida, que está totalmente atrapado en el ego. Y acá nosotros tenemos que distinguir entre conciencia adormecida y conciencia dormida. Porque, por ejemplo, por analogías, alguien que se tomó 3 botellas de cerveza todavía puede llegar a su
casa mal que bien. Pero alguien que se tomó 10 cervezas, encima se drogó y que yace en alguna acera de la ciudad, está totalmente con la conciencia dormida. Por analogías, tratemos de entender en qué consiste esa diferencia. Este párrafo que acabamos de ver nos está confrontando porque justamente pide valor, valentía, fuerza, ánimo para conocerse a sí mismo. Es obvio que nosotros tenemos hábitos en el pensar, en el sentir y también en el actuar. Y donde mejor podemos capturar esos hábitos es en el centro motor, ya que ahí están todas nuestras costumbres, hábitos y vicios, y digamos es la parte exterior que nosotros podemos ver. Si estamos atentos, estamos alertas a nuestro mundo interno, a esos 5 centros, entonces podemos capturar, como se diría, infraganti a determinado yo, actuando o manejándonos. En este punto debemos considerar nuestra forma de comportarnos, es decir, la personalidad, y verificar cómo es que la personalidad es un medio de expresión del ego. Enfatizamos que solo si estamos alertas vamos a poder capturar a esos agregados psicológicos o yoes que se manifiestan en determinado momento. Volvamos al gráfico. Capturar a los yoes en su momento de expresión requiere haber rehabilitado la facultad de la atención y sobre todo de la autoobservación. Este es el primer paso, el autodescubrimiento, como habíamos mencionado al inicio. El segundo paso, como hemos mencionado, es la comprensión o el enjuiciamiento. Y ya sabemos que hablar de comprensión implica hablar de la primera escala del conocimiento y también hablar de meditación. La meditación, desde el punto de vista gnóstico, se clasifica únicamente en 2: meditación para realizar la muerte del ego y meditación para lograr el vacío iluminador o el samadhi. Este segundo tipo de meditación es justamente lo que veremos la próxima clase. La meditación para la muerte del ego tiene por objetivo fundamental atrapar al ego en otros niveles más profundos de la mente, donde se suele manifestar con mayor sutileza. Uno de los componentes principales de la meditación en la muerte del ego es la retrospección, es decir, el hecho de recopilar hechos concretos que nos han sucedido, por ejemplo, el lugar, la fecha, hora, con quiénes estuvimos, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pensamos en este instante, cómo fue nuestra reacción, qué fue lo que sentimos, qué fue lo que hicimos o qué fue lo que dijimos, etc. Cada evento que hayamos podido detectar consiste en haber identificado una contradicción. Por eso es que en el cuaderno de retrospección que vemos en el gráfico dice no, sí, sí, no, no, sí, etc. Por eso es que se nos pidió esa lista de contradicciones, errores o mentiras en la antecámara 8. Y si hubiera seriedad en dar para nuestra alma, es decir, realizar ese trabajo, realmente nos estaríamos encaminando hacia la integración con nuestro propio ser. Pero si lo dejamos pasar y no hacemos la retrospección, eso quiere decir que nos estamos encaminando hacia el estancamiento y a la integración con el ego. Eso tenemos que tener muy presente. Recordemos, la retrospección nos encamina hacia la liberación. Iremos de ahora en adelante viendo cada una de esas 7 fases que existen de integración con nuestro real ser. A la primera fase se le denomina estado mineral, la cual hace alusión análogamente al estado en que nos encontramos, un estado inerte con respecto a nuestra conciencia. Es decir, no hay movimiento o no hay expresión de nuestra propia conciencia. Y por otro lado, alude a la primera parte de la integración con nuestro ser, con nuestro real ser, que es el dominio del cuerpo físico y los 5 centros inferiores. Cuando dice
ni yo, ni tú, en el gráfico, nos hace acordar a un relato de un compañero que iba por una acera y por la acera del frente vio a un joven voltear y ver a una dama. Inmediatamente comenzó a pensar, pero qué lujurioso es este joven, qué morboso, cómo ha volteado a ver de esa manera a esa dama tan groseramente, etc. Caminando más adelante, cruzó hacia la acera del frente y se percató que ese joven que había volteado y que estaba criticando internamente estaba totalmente ciego. La pregunta sería, ¿dónde estaba la lujuria? Es obvio que no estaba en el ciego, estaba dentro de él mismo. De manera que cuando dice ni yo ni tú, es cuando no hay ego, ni en uno mismo, ni en el prójimo. Y está haciendo referencia a que no se trata de darle al ego que está en mí, ni tampoco en darle de comer al ego que está en la otra persona. Se trata de darle actividad a nuestra propia conciencia, que logre una conciliación o un principio inteligente, que le da alimento a la conciencia de uno mismo y también del prójimo, y que ambos se benefician. Por ejemplo, en un pasaje bíblico se nos muestra que muchas personas querían apedrear a una mujer adúltera, y el Maestro Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces les hizo verse a sí mismos, y cada uno se fue retirando. Y Jesús le dijo, ni yo mismo te condeno, ve y no peques más. Es decir, le invitó a cambiar, evitó el daño, etc. Y los llevó a todos a una conciliación. Todos se vieron beneficiados. Así actúa la conciencia, siempre busca la conciliación, aunque ya sabemos que no con todo se puede conciliar. Pasemos a ver ahora el tercer párrafo del día de hoy, cómo se realiza la muerte del yo. La muerte del yo es un proceso de interiorización graduativa en la que la conciencia individual se despoja lentamente de sus inútiles vestimentas, hasta quedar enteramente desnuda en sí misma ante la gran realidad de la vida, libre en su movimiento. Y hemos visto que el yo es un conjunto de demonios totalmente perversos. Es múltiple, es decir, son varios, y que cada uno de nuestros yoes tiene una estructura con la cual se propaga o se procesa. Y si no pasamos por la muerte del yo, entonces nos integraremos con el ego. Por otro lado, el proceso de desintegración o eliminación de nuestros yoes implica que nosotros nos adiestremos en la aplicación de la primera escala del conocimiento y en particular en la meditación. La meditación implica sacrificio y justamente es en la meditación en la que nosotros podemos empezar a dominar nuestro propio cuerpo físico. Por ejemplo, el hecho mismo de relajarlo, de graduar o controlar a voluntad el sueño, el hecho de concentrar el pensamiento, etc., implica el comenzar a dominar nuestro cuerpo físico o ingresar a la primera escala de integración con el ser. Como conclusión diremos que la muerte del yo necesita de la retrospección y de la meditación hasta lograr la comprensión de los yoes en niveles cada vez más profundos. Es algo como ir sacando las capas de una cebolla o ir sacando esas vestiduras y vestiduras que no sirven y que tienen aprisionada a nuestra conciencia, hasta que podamos quedar libres de todo condicionamiento. En el proceso de la muerte del yo, jamás debemos olvidar a nuestra Madre Divina, quien es la única que puede ayudarnos en este proceso. Lo único que exige nuestra Madre Divina es que previamente hayamos comprendido el ego y que pidamos en oración, en meditación, justamente la eliminación de aquel ego que hayamos comprendido a fondo.
Hasta aquí la presente exposición y quedaría como sugerencia estudiar el libro número 16, La felicidad a través de la meditación superior, y queda como tarea la base bíblica, segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y Eclesiástico, capítulo 27, versículos del 25 al 28. Vamos entonces a la práctica. Bien, nos ubicamos en una postura muy cómoda. Cerramos suavemente nuestros ojos y nos interiorizamos. Seguidamente realizaremos la clave de sol. Sujeto, tener presente a nuestro real ser interior. Objeto, estaremos atentos a lo que surge en nuestro interior. Y lugar, observemos con la vista interna el lugar donde nos encontramos, con todos sus detalles, pisos, paredes, ventanas, mobiliario y todo lo que podamos percibir. Bien, seguidamente, cada uno de nosotros pediremos ayuda a nuestro Padre interno y a nuestra Madre Divina para la realización de esta práctica. Seguidamente llevaremos la atención a nuestra respiración y en cada inhalación haremos que ingrese una luz de color blanca muy brillante que va a ir cubriendo y relajando cada parte de nuestro cuerpo físico. Si viniera algún pensamiento, simplemente lo dejamos pasar sin identificarnos. Bien, llevaremos ahora toda nuestra atención hacia el centro sexual y vamos a ver y sentir cómo asciende la energía sagrada a lo largo de nuestra columna vertebral, llegando al cerebro y luego al corazón. En cada inhalación haremos el mantra Ham. Inhalamos Ham.
Seguidamente vamos a realizar el mantra o vocal que corresponde a cada centro, para ir practicando el hecho de observar nuestros centros en el diario vivir. Inhalamos. Inhalamos profundamente, vamos saliendo lentamente de la práctica y manteniendo ese estado de tranquilidad nos vamos a levantar para realizar la runa Sig. Vamos a realizar la runa Sig en forma de
rayo, imaginando a su vez una luz de color blanca, muy brillante, a semejanza de la luz del rayo. Hagámoslo, inhalamos. Paz inverencial. Bien, eso es todo por ahora. Agradecemos las enseñanzas del maestro Samael Aumbeor y a ustedes por participar. Muchas gracias. Paz inverencial.